La razón o la fuerza. Programa especial con el doctor José Vicente Rangel. Estamos frente al Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile, sede del Poder Ejecutivo. Este es el centro del poder en este país. Desde hace 18 años no se realizan elecciones presidenciales en Chile. En 1973 se produjo un golpe militar y posteriormente Chile ha vivido un proceso que ha sido del mayor interés, no solamente en América Latina, sino también en el mundo. Que estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra. Yo espero que siga exactamente igual. Lo único que le critico es que a todos los comunistas no los haya echado para afuera. Eso es lo único que me preocupa. Porque lo único que hacen es hacer un mal a la patria. Así que ojalá los eche a todos para afuera. Ya los demócratas cristianos de atrás que son peores que los comunistas. Porque yo he sido bastante humillada. He sido humillada por los carabineros, por los militares. En los consultorios, me tengo que levantar a las 5 de la mañana para ir a hacer unas tremendas colas. Y si no, no me regalan a mí las cosas. Pero por lo menos yo pido un poco que sea mejor para nosotros los pobres. No. No. 40,8% para el sí y 56,9% para el no. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad. El 5 de octubre del año pasado se realizó el plebiscito que produjo la derrota del general Augusto Pinochet. Mayoritariamente el pueblo chileno votó a favor de la democracia y de la libertad. Uno capta en la población en este momento un sentimiento que se debate entre la angustia, la preocupación por un lado y por el otro la esperanza. Cuando uno recorre las calles de Santiago, se da cuenta al mismo tiempo la profunda fe del pueblo chileno por el restablecimiento de la libertad y de la democracia. Es decir, que a partir del 5 de octubre del año pasado se produjo un cambio muy importante en la política chilena. Para el 14 de diciembre, fecha en que habrán de realizarse las elecciones presidenciales, participan 3 candidatos. Patricio Aylwin, que representa a las fuerzas de la oposición, Hernán Vigi, que representa al gobierno, y Francisco Javier Errázuriz. Con ellos hemos conversado y brindamos esas entrevistas
al pueblo venezolano. De acuerdo con las encuestas, en este momento luce favorito en la opinión pública Patricio Aylwin, candidato de la oposición. Estamos con el señor Francisco Javier Errázuriz, candidato a la presidencia, ingeniero agrónomo y empresario. ¿Qué sector social representa su candidatura? Una candidatura que representa al centro político de Chile, a la clase media chilena, proletarizada, en mi opinión, por errores económicos del gobierno, y a la gente pobre que desea surgir. Es decir, una posición equidistante de los extremos de derechas y de izquierdas, en que se ha dividido Chile por ideologismos desde hace ya 25 años. Es precisamente esos ideologismos y esas divisiones la que mi candidatura pretende dejar de lado para crear como cuña una fuerza en el centro político de la nación que represente a los más amplios sectores independientes, a estos sectores ciudadanos que durante muchos años no han tenido expresión ni tampoco han tenido voto. Aparentemente, desde fuera se observa como si el gobierno tuviese dos candidaturas, la del señor Hernán Vigi y la suya. ¿Realmente cuál es la situación? Los partidos políticos que me apoyan, que son 4 partidos, 2 partidos que votaron no en la última elección, el Partido Socialista Chileno, declarado no marxista, que pretende ser un partido que siga las tendencias de los partidos socialistas europeos, el Partido Liberal, un partido que formó y que forjó la República de Chile, además el Partido del Sur, un partido regionalista del sur de Chile, y el Partido Nacional, un partido de centro derecha. Desde luego, ninguno de ellos han sido partidos que han colaborado ni han participado con el régimen militar. Si bien es cierto que estas 2 tendencias, 2 partidos del no y 2 partidos del sí, para ponerlo en esos términos, le dan el carácter central o de centro-centro, como he definido yo a esta candidatura, nada tiene que ver mi candidatura con una candidatura de gobierno. Por el contrario, diría que tanto mi persona como mis planteamientos han sido fuertemente atacados por el candidato de gobierno, por sus partidarios, por el gobierno y por las tendencias continuistas que representa una de estas posiciones, que es la extrema derecha. En pocas palabras, ¿cómo define usted su programa económico? El mantener los muchos éxitos y aciertos de los últimos 16 años de régimen militar, en que nuestra economía se abrió hacia el exterior, en lugar de estar mirando hacia nuestro pequeño y empobrecido mercado interno, pero corrigiendo con decisión, con fuerza y, sobre todo, sin disculpas ni demoras, los graves problemas sociales que inquietan a la gran masa ciudadana y, como le dije, en especial a su clase media, a la clase media chilena, que fue la que le dio estabilidad ayer a este país y la que evitó el triunfo y el hecho de que se enseñoreara de nuestro país el marxismo internacional. Opinión acerca de los siguientes temas. Derechos humanos. Desde el periodo del término de la guerra interna, que no la definí yo, sino que la definió el propio gobierno, que estableció una ley de amnistía el año 1978, toda violación de derechos humanos, toda violación de la persona humana debe ser investigada, sancionada y castigada por los tribunales de justicia, como es obvio y evidente. Antes de ese periodo no creo que corresponda, puesto que habría que no solo analizar los efectos, que son las violaciones de los derechos humanos, sino que las causas que provocaron el rompimiento de nuestra institucionalidad que deseamos hoy construir. Y para eso nos remontaríamos al pasado, y tal vez algunos de los que pretenden hoy día volver atrás, hurgar en las heridas para ver qué profundidad tenían, para volverlas a hacer sangrar cuando hoy día están sanando y restañando, van a romper de nuevo nuestra institucionalidad y tal vez terminen ellos mismos siendo juzgados por haber sido los causantes del quiebre del ayer. Deuda externa. Yo creo que la deuda externa es un problema que aflige a todas las naciones latinoamericanas, pero que también puede ser una bendición del cielo, ya que por primera vez en la historia de nuestros pueblos tenemos un problema en común y los pueblos siempre se han unido cuando tienen una dificultad que los congrega a todos, una dificultad que deben superar y que deben enfrentar. Por lo tanto, no le tengo temor a la deuda interna. Al revés, creo que la deuda externa de nuestros pueblos, en comparación con nuestras enormes potencialidades, puesto que nuestros países no son países pobres,
Son países muy ricos, lejos de ser un obstáculo para nuestro desarrollo, debe ser una razón más para la integración de nuestros pueblos, para superar esos problemas, y la deuda externa, por lo demás, se ha ya reducido notablemente, puesto que el dólar ha perdido valor en los mercados internacionales. Y por lo tanto, nuestras riquezas, y en el caso de Chile es notablemente claro, nuestras riquezas hoy en día, con relación a nuestra deuda externa, expresar una moneda blanda, como es el dólar, bueno, ha disminuido notablemente también. Relaciones con Estados Unidos y América Latina. Las relaciones con Estados Unidos, todas las mejores que sea posible, igual que con cualquier otra nación del mundo, que respete nuestra individualidad y que respete nuestros valores como nación libre y soberana. Ahora bien, con Latinoamérica, una relación aún mucho más estrecha y especial. Lo que no ocurre con los otros dos candidatos a la presidencia de la República, ocurre con mi candidatura. Yo creo en el destino común de nuestros pueblos. Todos aquellos pueblos a quienes nos une una religión, raza, lengua y cultura comunes, sin lugar a ninguna duda que tenemos también un destino común. Y yo creo firmemente en ese destino común de nuestros pueblos. El año 92, cuando se cumplan 500 años del descubrimiento de América, debemos ya tener integrado a todas las repúblicas latinoamericanas. El año 92, cuando Europa, dividida por religiones, dividida por guerras ancestrales, por culturas diferentes, se hayan unido en una sola gran nación, incluso hasta con una moneda común, nosotros no podemos seguir mirando hacia el pasado. Debemos mirar hacia el futuro, unidos, porque así vamos a tener el poder político que realmente requerimos para negociar. Así vamos a tener además nuestras riquezas que, como son tan grandes y poderosas, crean ciclos de precios, ciclos que se manifiestan también en ciclos políticos, sociales, que son los que producen la desestabilización o la falta de estabilidad de nuestro progreso. Si nuestras riquezas y nuestros ciclos se fueran compensando los de una nación con los de la otra república, sin lugar a ninguna duda tendríamos un desarrollo creciente y sostenido en el tiempo. Y eso es lo que yo creo que debemos de todas maneras hacer en la tarea común de nuestros pueblos, y debemos emprenderla ahora, luego, cuando en nuestros países están cambiando los presidentes y cuando Chile está volviendo a reconstruir su democracia perdida. Si usted fuese electo presidente de la República, ¿qué haría con el general Augusto Pinochet? Le pediría que cumpla con su deber constitucional, aquel que establece el texto constitucional que las Fuerzas Armadas de la República propusieron al país, que el país aprobó mayoritariamente, y ese texto constitucional establece que él puede seguir siendo comandante en jefe del ejército. Y en ese caso, que Pinochet cumpla con su deber, que yo cumpliré con el mío, pero el que manda en Chile no va a ser Pinochet, voy a ser yo, que voy a ser el presidente de la República. Y a mí no me acompleja Pinochet como les pasa a algunos. Pinochet tuvo su lugar en la historia y lo juzgará la historia. El que cumpla su deber como comandante en jefe del ejército, si él cree que eso es lo que le compete y eso es lo que le conviene al país. Yo le pediré que cumpla su deber de acuerdo con la Constitución y las leyes chilenas, y yo sabré cumplir el mío como presidente de la República. ¿Cómo concibe la democracia que surja de este proceso? Muy sólida y muy estable. Fíjese que aquí se perdió nuestra democracia en Chile, fundamentalmente porque no supimos que era preciso, para mantener una sólida y estable democracia, de la cual, bueno, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, todos son familias políticas muy antiguas. Yo desciendo de dos presidentes, los dos presidentes Errázuriz, presidente de la República de Chile, bueno, son mi tío bisabuelo y mi tatarabuelo. Perdimos la democracia porque no supimos que era indispensable mantener la libertad económica y la libertad política. Ambas son hermanas inseparables. Una sin la otra termina por morir. Y el Estado en nuestro país fue ahogando los espacios de libertad del individuo y terminó por ahogar también la libertad política de la cual nos sentíamos orgullosos. Hoy en día debemos unir estas dos libertades. Hemos reconstruido la libertad económica. Nos falta todavía hacer nuestra la libertad política, uniendo ambas. Si logramos hacer bien este proceso de transición, sin extremismos, sin tomarnos del péndulo para irnos columpiando de un extremo a otro extremo, como ha ocurrido en Chile desde hace ya 25 años de ideologismo,
Si clavamos ese péndulo en la mitad de Chile y lo usamos como estandarte, como baluarte de nuestro progreso y de nuestra reconstrucción democrática, estoy seguro que vamos a lograr construir una democracia sólida y estable que va a ser de nuevo un ejemplo de muchos pueblos en el mundo. Y esa tarea me encantaría poderla hacer. Esa tarea me encantaría poderla forjar como lo hicieron ayer mis ancestros, que llevan en Chile muchas centenas, muchos siglos. Aquí tenemos nuestras raíces, queremos a este pueblo. Yo soy un empresario, es verdad. Me he metido en política porque no me gusta cómo se han ido concadenando los hechos que deben llevarnos a la democracia. Nueva vez, otra vez, nuevamente estamos dividiendo el país entre un extremo y otro, entre sí y no, entre blanco y negro, entre claro y oscuro. Y Chile no se divide entre buenos y malos, entre blanco y negro o entre claro y oscuro. Somos todos chilenos y ahora debemos unirnos todos para volver a reconstruir esa democracia perdida, uniendo ambas libertades, hermanándolas, forjándolas juntas para hacer nuestro el futuro. ¿Qué mensaje tiene para Venezuela? Le mando a los venezolanos un mensaje muy especial. Yo soy y me siento venezolano. El padre de mi tatarabuelo fue don Andrés Bello, desciendo de él en línea directa. Él formó nuestros códigos, fue el primer rector de la Universidad de Chile. Él es una figura señera en el desarrollo de nuestros pueblos, no solo en Venezuela, sino que fundamentalmente en Chile y también en los demás pueblos latinoamericanos. El sueño de Bolívar, y como venezolano yo también tengo la doble nacionalidad que debo impetrarla ante el Estado de Venezuela como descendiente directo de don Andrés Bello. El sueño de Bolívar y el sueño de don Andrés Bello debe ser mañana nuestro sueño. Debemos hacerlo nuestro y debemos forjar las Repúblicas Unidas de Latinoamérica, pues el destino de nuestros pueblos es un destino venturoso, que no hemos sabido conquistar aún, pues no hemos sabido todavía juntarnos todos para hacer de nuestro continente y de nuestro destino el destino común que nuestros hijos reclaman de nosotros. Estamos conversando con el candidato presidencial Patricio Aylwin, expresidente de la Democracia Cristiana, expresidente del Congreso de Chile, abogado y profesor universitario. En reciente visita suya a París, en una reunión con los exilados chilenos, usted dijo lo siguiente: creo que estos años nos han enseñado muchas cosas. En el dolor hemos aprendido que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Concretamente, señor Patricio Aylwin, ¿qué aprendió usted durante estos 16 años? Bueno, yo creo que esa frase resume muy bien mi pensamiento sobre la materia y lo que hemos vivido los chilenos. Nuestro país, en el curso de los años 60 y comienzos de la década de los 70, siguiendo una tendencia universal, se ideologizó hasta los extremos. Cada cual creía tener la verdad y la receta que iba a llevar al país a la felicidad. Y en esa ideologización extremamos la disputa política hasta términos que condujeron al quiebre del sistema. Lo que hemos aprendido es que en una democracia hay ciertas bases consensuales que deben ser respetadas por todos y que enmarcan los límites de la competencia. Hemos aprendido, como dije en París, y lo he repetido muchas veces acá en Chile, que es más lo que nos une que lo que nos separa a los adversarios de ayer, que hoy conformamos la Concertación por la Democracia, que me ha hecho su candidato a la presidencia de la República. Nuestra vocación democrática, nuestro afán de lograr la justicia social en nuestro país es muy superior a las concepciones doctrinarias que pudieran diferenciar nuestros puntos de vista. Ahora, fíjese usted, es curioso, uno observa, y además hay opiniones sobre el particular,
que sigue existiendo una profunda división en el seno de la sociedad chilena. Incluso algunos personeros declaran que existe abiertamente una especie de cultura del barrio alto, por contraste con la cultura de las poblaciones marginales. Además, alguien comentaba en estos días en los medios de comunicación que a pesar de 16 años, o luego de 16 años de régimen militar, no se ha logrado borrar la diferencia entre el mundo civil y el mundo del cuartel. Esto es inquietante, indudablemente. Ahora, ¿cómo lo aprecia usted? No, yo creo realmente que Chile es hoy día un país profundamente dividido y que este régimen que se instauró en nombre de la unidad nacional no ha cumplido esa tarea, sino que ha ahondado la división entre los chilenos. Es mayor hoy día la distancia entre los ricos y los pobres, y es mayor la incomunicación entre el mundo castrense y el mundo civil. Existen esas dos culturas a que usted se refiere, es cierto, pero yo diría que a pesar de eso, hoy día prevalece en la sociedad chilena, en la gran mayoría, no en todos. Hay extremistas del régimen y hay extremistas contra el régimen, pero la inmensa mayoría, en uno y otro lado, no quiere más guerra, quiere paz, no quiere la solución del conflicto por la vía de la confrontación, sino que por la vía del entendimiento. Y la concertación de partidos por la democracia ha tenido el apoyo que le permitió obtener el gran triunfo del 5 de octubre pasado con el no, precisamente porque interpretó ese anhelo de entendimiento, de unidad, de superación de los conflictos dentro de la diversidad que tiene la gran mayoría del pueblo chileno. No basta, evidentemente, salir de una dictadura. Es importante el tipo de democracia. La experiencia es muy significativa en América Latina, que se aspira a desarrollar y a construir. ¿Cuál es su opinión sobre el particular? Bueno, yo creo que nosotros estamos frente a un gran desafío. Las experiencias de algunos países latinoamericanos han demostrado que el tránsito a la democracia va unido a dos tipos de problemas. Uno, los relacionados con los derechos humanos y la reinserción del mundo castrense dentro de su propio ámbito. Esto ocasiona dificultades que crean inestabilidad para el sistema democrático. Otro, el relativo a la explosión de demandas sociales comprimidas durante todo el periodo de la dictadura o del régimen autoritario, que expresan su anhelo de pronta solución y al cual generalmente los gobiernos dan respuesta con medidas destinadas a corregir las más grandes injusticias rápidamente. Pero esto último suele originar procesos inflacionarios y un desbarajuste económico que vuelve a poner en peligro la estabilidad del sistema. Nuestro desafío es probar en Chile que es posible el tránsito a la democracia con justicia social y con estabilidad económica. Ese es el desafío que estamos tomando con las dos manos, decididos a superarlo. Dos temas para que usted me defina rápidamente su posición, siendo usted presidente de Chile: derechos humanos y proyecto económico. En materia de derechos humanos, en la concertación hemos dicho, para que haya verdadera reconciliación entre los chilenos, es indispensable que se esclarezca la verdad y que se haga justicia. La Iglesia ha dicho,
la paz se construye sobre la base de la verdad y de la justicia. Eso significa no enjuiciamiento a las instituciones, pero sí juicios ante los tribunales competentes con las garantías del debido proceso para determinar las responsabilidades. Después podrá venir el perdón. En cuanto al segundo tema, nosotros pensamos que Chile está en ventaja con respecto a otros países en el proceso de tránsito a la democracia, porque tenemos algunos equilibrios macroeconómicos que son satisfactorios. Se ha reducido la inflación, han aumentado las exportaciones, pero tenemos una deuda externa que pesa muy gravemente sobre los hombros del país y tendremos que incurrir en mayores desembolsos para atender las demandas sociales postergadas. Nosotros queremos mantener un modelo de economía abierta, de mercado, competitiva, mantener los equilibrios macroeconómicos, pero al mismo tiempo tenemos la tarea ineludible de hacer justicia social, mejorando el nivel de vida de los trabajadores, satisfaciendo las demandas de trabajo, salud, educación y vivienda de los sectores más postergados de la población chilena. ¿Cómo serían las relaciones de un gobierno suyo con los Estados Unidos y con América Latina? Bueno, nosotros esperamos tener las mejores relaciones con todos los países del mundo y muy especialmente con los países de nuestro continente. Esperamos tener relaciones equitativas con Estados Unidos y relaciones muy estrechas de cooperación con las naciones hermanas del continente latinoamericano. Hace pocos días estuve en Viña del Mar. Estuve en el cementerio de Santa Inés a visitar la tumba de Salvador Allende. Un ser humano, a lo menos que tiene derecho es a que exista una placa donde esté la constancia de que está allí. Y en el caso de un expresidente de la República, con mayor razón. ¿Qué piensa usted sobre esa situación de una tumba sin nombre? Comparto plenamente su juicio y creo que esa es uno de los arbitrariedades ignominiosas que se han cometido en estos años, que serán corregidas cuando se restablezca la plena democracia en nuestro país. ¿Qué mensaje tiene para Venezuela? Un saludo muy cordial. Nuestros países tienen un destino común y el sueño de Bolívar sigue siendo un desafío para las naciones latinoamericanas. Aunar nuestros esfuerzos para realizar un destino de libertad, de progreso, de justicia, de solidaridad para nuestros pueblos. Hernán Vigi, economista, exministro de Hacienda del gobierno de Augusto Pinochet, candidato presidencial. Durante una semana hicimos todos los esfuerzos posibles y establecimos numerosos contactos para lograr también una entrevista con el candidato Vigi, lo cual fue totalmente imposible. Lamentamos que esto haya ocurrido porque hemos querido trabajar este reportaje a base de una absoluta y total objetividad. En obsequio de esa objetividad y por respeto profesional, hemos recurrido a las imágenes de una entrevista que se le hiciera a través del Canal 13 de Santiago de Chile al candidato Hernán Vigi, cuyas opiniones en relación con la política y la economía enseguida entregamos para ustedes. Mire, yo tengo bastante experiencia en ver cómo se trata por distintos países a un país desde el punto de vista político, especialmente en cuáles son los resultados prácticos para ese país. Recuerdo el caso del presidente Alfonsín, cuando pensó que por haber sido elegido y reemplazar a un gobierno militar iba a tener un tratamiento muy distinto de parte de los países
europeos. La práctica es que lo que interesa a los chilenos o lo que interesa a los latinoamericanos es finalmente lo que va a recibir de cooperación efectiva. Y lo que va a recibir de cooperación efectiva depende del comportamiento al final económico del país y no de otro tipo de apreciaciones. Creo que de verdad la manera de resolver los problemas que nos importan, que es de la gente en extrema pobreza, la señora o la familia que no tiene los medios mínimos para poder sobrevivir o que tiene una habitación que no cuenta con los servicios básicos indispensables, o el jefe de hogar que no tiene un empleo. Realmente esos son los problemas reales que los chilenos y los habitantes en general del mundo queremos ir viendo resueltos. Yo soy un convencido que para resolver efectivamente esos problemas, el país tiene que entrar por la senda del crecimiento económico. Más que incompatible, yo creo que es necesario entrar por la senda del crecimiento económico. Y Chile ha entrado por esa senda, pero ha entrado en un momento muy difícil. Estamos viendo lo que sucede en otros países latinoamericanos. ¿Qué significa esto? Que hemos tenido que hacer un esfuerzo importante para entrar por este camino del crecimiento económico. No quiere decir esto que si no hubiéramos entrado estaríamos viviendo mejor. Simplemente quiere decir que si no hubiéramos entrado por la senda del crecimiento económico, hoy día no estaríamos con la oportunidad de ir resolviendo definitivamente los problemas que importan, de empleo, los problemas de salario, los problemas de salud, los problemas de educación, y además no podríamos, como sucede en Argentina, siquiera visualizar cuándo vamos a empezar a resolver esos problemas. La mejor calificación a mi candidatura es una candidatura independiente con ideas modernas. Como cada uno de ustedes dice, se define, yo me defino de esa manera. Sinceramente, creo que el concepto de candidatura de derecha o de izquierda son conceptos que han perdido sentido en la realidad de hoy. Pierden sentido cuando lo que la gente asocia a la palabra ya no es lo que hoy día realmente está involucrado cuando se está discutiendo el tema. Derecha en general significa conservador en lo que creo que es razonable serlo, que son los valores adecuados y correctos, pero también conservador en las malas prácticas. Izquierda normalmente significa el cambio necesario, pero con el tiempo ese cambio necesario demostró ser muy atolondrado y muy inadecuado. Sí, hay una serie de aspectos cuando se habla del pago de la deuda externa. Realmente lo que hemos hecho en Chile es renegociar la deuda externa y conseguir recursos por vías alternativas que nos permitan financiar en forma importante el pago de intereses. Realmente en la práctica hemos tenido una estrategia económica que ha permitido que el país reciba recursos suficientes como para lograr una tasa de crecimiento y que signifique al final lo que nos importa, un crecimiento en los empleos y finalmente en remuneraciones, como discutíamos recién, que sea razonable dentro de lo que es posible obtener en el mundo actual. Yo creo que el año 91 están dadas las condiciones para que un gobierno con políticas adecuadas obtenga recursos, probablemente no directamente de la banca comercial en su totalidad, sino que a través de inversión extranjera, a través de proyectos y créditos asociados a la compra de equipos, a través de líneas de créditos comerciales de la banca comercial y a través, si es necesario, también a lo mejor de reestructurar lo que deba pagarse el año 91 de la deuda antigua de la banca comercial. Estoy hablando de la deuda previa al año 83. Creo que las condiciones están dadas para que el país obtenga recursos razonables que le permitan seguir creciendo a un ritmo por lo menos del 5% y creando empleos a un ritmo, como he dicho, de 1 millón de empleos cada 4 años y con aumentos razonables en las remuneraciones y también de los ingresos fiscales para ir cooperando a la solución de los problemas de salud, de los problemas de educación, de pensiones, de vivienda. Sin embargo, no es una tarea fácil si uno se deja quizás llevar por algunas luminarias que existen de repente en el mundo, de no, lo mejor es no pagar la deuda o simplemente vamos a obtener recursos especiales a través de acuerdos políticos con otros países. Creo que si uno sigue ese camino, probablemente se va a encontrar de que las condiciones económicas que permiten este otro tipo de recursos que yo le estaba indicando desaparezcan y finalmente ahí sí se produzca una crisis seria que el país deba enfrentar. Continuista probablemente convenga para quienes quieren hacer ver de que efectivamente no hay una elección democrática este 14 de diciembre, sino que una de las opciones, por ejemplo, en este caso podría ser la mía, no es democrática, porque sería la continuación del gobierno militar. En ese sentido, yo no puedo ser continuista, aunque quisiera. El gobierno militar termina el 11 de marzo de 1990, el próximo año. Y el presidente que asuma va a haber sido elegido por todos los chilenos, va a regirse por instituciones democráticas, de acuerdo a una constitución que los chilenos
incluso modificamos por amplia mayoría hace pocas semanas atrás. Por otro lado, sí valoro la obra que se ha realizado. Valoro que Chile haya sido capaz, hoy día, de encontrarse en el camino de retomar su democracia y en una posibilidad, y tener una posibilidad concreta de desarrollo económico. Desde ese punto de vista, tengo lealtad a esa tarea, pero la tarea que tenemos por delante es distinta a la tarea que hemos hecho en el pasado. Y creo que el objetivo mío y de otras personas durante estos años ha sido poder llegar a un momento, como el que estamos llegando hoy, en que Chile efectivamente retoma la democracia, pero la retoma, a diferencia de otros países latinoamericanos, la retoma con la posibilidad de mantenerse en la senda del desarrollo económico. Creo que el tema de los derechos humanos y el tema de las acciones de violencia, terrorismo, excesos en el control del terrorismo, es un tema tremendamente complejo y probablemente uno de los desafíos más importantes que enfrentamos hacia el futuro. Mi posición respecto a ese tema es una posición que desde el punto de vista moral creo que debemos estar todos realmente acompañando y sintiendo, y realmente así lo siento, las situaciones que se han producido y que sé cómo llegan personalmente y afectan a familias, afectados por terrorismo, afectados por control de terrorismo o excesos de prevención, excesos cometidos en la prevención del terrorismo. Creo que, sin embargo, para el bienestar de todos los chilenos hacia adelante, tenemos que tener una política definida que permita equilibrar las necesidades de justicia con la necesidad de armonía y de convivencia en paz hacia el futuro. Como les explicaba, he tenido la oportunidad de estar en contacto bastante estrecho con los países desarrollados a través de mis actividades. En el caso de nuestros países vecinos, mi relación era más bien indirecta. Consideré muy importante tener una relación más estrecha, sobre todo por conocer muy bien cuál es el proceso que han vivido. Un proceso muy aleccionador, el de Uruguay, si usted lo compara con el de Argentina o si lo compara con el de Perú. Y yo soy un convencido de que Latinoamérica debe integrarse, pero para integrarse primero tenemos que ver en nuestros países vecinos que tengan un mínimo de estabilidad en sus políticas económicas. Chile, siempre he respondido esto cuando se me ha preguntado en esos países, Chile le interesa integrarse, son ustedes los que no les interesa integrarse, ustedes son los que no tienen las políticas adecuadas para integrarse. Chile ha tomado una estrategia de integrarse al mundo y Chile se está integrando al mundo. Ojalá pudiera darle prioridad a integrarse a los países latinoamericanos que son nuestros socios naturales por vecindad, pero para eso creo que tienen que superarse primero las dificultades en esos países. Y estoy optimista. Creo que Argentina tiene una oportunidad de superarla. Y Perú, veo en sus candidatos, especialmente en uno de ellos, realmente una voluntad de superar esos problemas que nos va a permitir integrarnos en forma mucho más estrecha en lo económico, y eso trae otra serie de consecuencias, aunque no es lo único, como decíamos recién, sí trae consecuencias incluso en los planos culturales, en los planos deportivos y en otros planos. Las escenas que ustedes acaban de presenciar servirán para ilustrar a la opinión pública venezolana acerca de este proceso que se realiza en Chile, que habrá de culminar por ahora en las elecciones presidenciales del próximo 14 de diciembre. Detrás de mí, como dije anteriormente, está la moneda, centro del poder político de este país. Hasta ahora, Chile tiene para el mundo y para Latinoamérica una gran importancia. Y lo que ocurre en este país importa a todos los latinoamericanos. El lema del escudo chileno dice: por la razón o la fuerza. Los chilenos decidirán el próximo 14 de diciembre entre la razón y la fuerza. Reportó para ustedes a través